la clase. Estoy grabándola para que, voy a repetir todo de nuevo ya, para que puedan verla después. Les hago llegar el enlace por WhatsApp, ¿listo? Entonces esto lo voy a grabar para que de esta manera puedan escucharlo mejor, con más calma cuando estén en su casa, ¿listo? O más luego, el rato que puedan verlo. Bien, entonces, te Ya, decía que profesor. los virus no van a ser organismos vivos, ¿sí? Como no son organismos vivos porque no cumplen una serie de requerimientos que tenemos todos los seres vivos, todos los organismos, ¿ya? El primero de ellos es que no tienen metabolismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como te decía, no van a utilizar energía, no pueden almacenar energía, tampoco van a efectuar procesos metabólicos como la respiración, como la digestión, como la alimentación, como la nutrición, o simplemente la absorción. No realizan ninguno de estos procesos. Un virus no necesita alimentarse, ¿ya? Porque no tiene nada que alimentar en sí. Lo único que van a tener es su material genético al interior y un recubrimiento que los va a proteger de factores externos, ¿ya? Básicamente eso es un virus, no tiene otra cosa, ¿ya? Ahora, te decía que los virus van a ser más pequeños que las células y por definición todo ser vivo va a tener por lo menos una célula para conformarlo, ¿ya? Entonces, partiendo por eso nada más, un virus no puede ser un ser vivo porque no tiene ni siquiera una célula. Ahora, no tiene otras características como son la organización, la complejidad, el metabolismo, la homeostasis o la reproducción, ¿ya? En sí un virus no se reproduce, simplemente va a duplicarse, ¿ya? Si estrictamente en el término de la palabra, podría decirse que sí se reproduce, ¿no es cierto? Pero en sí no tiene un material genético que trasvasar, simplemente va a realizar una copia a otras estructuras para que se generen nuevos virus, ¿listo? Entonces, acá abajo te hablaba justamente del postulado de Wolff, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dicen? Que consideramos virus a aquellos agentes cuya partícula solo contenga un tipo de ácido nucleico, ¿ya? Recuerda que todos los seres, desde las bacterias hasta los animales y las plantas, que somos los más evolucionados, vamos a tener dos tipos de ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, o sea, tenemos ambos, ¿listo? Y empezando desde las bacterias, ¿ya? Aunque tienen en pequeñas cantidades, pero van a tener ambos. En cambio, los virus o tienen ARN o tienen ADN, no tienen ambos, ¿sí? Solamente uno de los dos. Ya. Por cierto, este señor Antoine Love ha sido un infectólogo, un gran estudioso de las bacterias. Entonces, se dio cuenta que las bacterias eran infectadas por algunos virus, en sí eran por unos seres extraños, ¿no? A los cuales él se dio cuenta que eran virus que se alimentaban precisamente de bacterias y que luego de infectarlas podían transmitir el material genético que habían realizado, o sea, que habían mutado de la bacteria a generaciones posteriores. Entonces, esa también es una de las características de algunos virus que son capaces de alterar y mutar a tu código genético, al código genético de tus células, ¿ya? Eso es lo que se cree también que pasa con el virus del SIDA, por si acaso. Ya se cree que llega a mutar a las células de tu cuerpo y eso puede traer otro tipo de consecuencias, ¿ya? Probablemente, porque aún no se sabe con certeza, probablemente el virus ¿cómo se llama? Del COVID tenga también esa propiedad de realizar mutaciones dentro de las células a las que infecta, ¿ya? Y actualmente, según las últimas investigaciones, se va sabiendo más cosas de este virus, ¿ya? Una de ellas es que no se adosa como se creía principalmente a las células de los pulmones, sino que va a trabajar directamente con la sangre, ¿ya? Va a infectar células sanguíneas. Entonces es por eso que produce todos los síntomas que normalmente se ven. Entonces el problema no es en sí que no te falte oxígeno para respirar. Entonces el hecho de que tengas respiradores es hasta innecesario y puede llegar a causar daños. Las últimas investigaciones apuntan a que simplemente evitan que el oxígeno se fije a las células sanguíneas y por eso hay una insuficiencia respiratoria, ¿ya? O sea, no está llegando oxígeno a todas las partes de tu cuerpo, pero oxígeno tienes en los pulmones, ¿ya? Entonces eso es uno de los nuevos descubrimientos que se va viendo en torno a este virus, ¿ya? A ver, vamos pasando a lo siguiente, ¿ya? ¿Qué tenemos sobre la estructura? Bien, sobre su estructura, ya te decía, ya te estoy anticipando que van a tener material genético, ¿sí? Su material genético puede ser o ADN o ARN. Recuerda que estos van a ser los dos tipos de ácidos nucleicos que vamos a tener en la naturaleza, ¿no es cierto?
Entonces solamente tienen uno u otro, ¿ya? Los más evolucionados van a tener ADN, pero su ADN es completamente diferente, lo vamos a ver en unos momentos cómo es, pero su ARN es bastante parecido al de los seres humanos. Es más, tú sabes que el ARN se encuentra en los ribosomas, ¿no es cierto? En estos organelos llamados ribosomas que se encargan de la síntesis de proteínas. Entonces el ARN se encuentra en gran cantidad en este organelo, ¿ya? Entonces el que encuentras ahí es muy parecido al que puedes apreciar en los virus, ¿ya? Entonces, cubriendo su material genético, que es ADN o ARN, vamos a encontrar el cápside, ¿ya? El cápside va a ser como una esfera, que en sí no es una esfera, sino que puede tener varias formas poliédricas. Generalmente son hexaedros, tetraedros, octaedros o cosas así, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a estar conformado? Por proteínas, pero no son nada más proteínas, sino son lipoproteínas, ¿ya? Recuerda que las lipoproteínas van a ser fundamentales dentro de la formación de las membranas celulares principalmente, ¿ya? Entonces, eso mismo les da este cápside a los virus, ¿ya? Entonces se forman principalmente por lipoproteínas que se van a agrupar en unidades, como nos dice, que se llaman capsómeros, ¿listo? Ese capsómero va a ser en sí ese recubrimiento que tiene toda el código genético de los virus, ¿ya? Ahora, algunos virus más evolucionados no solamente van a tener esta cápside, sino van a tener una envoltura exterior, ¿listo? Esta envoltura exterior la van a obtener directamente de las células que van a infectar, ¿ya? O sea, los virus llegan a ser tan destructivos que una vez que destruyen a la célula que infectan, van a utilizar sus propios recursos para crear una defensa contra otras células del organismo al que han infectado, ¿ya? Eso suele pasar, por ejemplo, con el virus del SIDA. Cuando ingresa solamente con su cápside, ¿ya? Pero a medida que va destruyendo los linfocitos, va a utilizar su material, en sí su citoplasma y su pared, su membrana celular, perdón, y van a recubrirse con eso. ¿Para qué? Para aislarse y para protegerse de otras células que pueden detectarlas como dañinas, ¿ya? Otros linfocitos, por ejemplo, que pueden venir a tratar de eliminarlos, van a confundirse. ¿Por qué? Porque se han camuflado con el material de la célula que ya destruyeron. Eso es justamente lo que hace que los virus sean tan difíciles de eliminar, ¿no? Con la gripe pasa lo mismo, ¿ya? Con la gripe, a fin de cuentas, nosotros le hacemos una inmunidad, ¿ya? O sea, llegamos a convivir con el virus en nuestro interior. Es más, llega a dosarse a nuestro ADN y nos hacemos inmunes a cierta forma de este virus, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tus defensas disminuyen, esos virus que tienes dentro de tu código genético se van a manifestar y van a empezar a reproducirse con mayor frecuencia. Por eso es que cuando tú, por ejemplo, tienes las defensas bajas, vas a tener tendencia a resfriarte con más facilidad, ¿ya? Entre otras cosas. Hay algunos virus, por ejemplo, como el virus de la varicela, que después se convierte en zóster, que en determinados momentos llega a manifestarse nuevamente, ¿ya? O sea, no te da varicela en sí, sino que te va a dar zóster, ¿ya? Este zóster es justamente el mismo virus de la varicela, pero que se manifiesta de una manera diferente, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a asociar hacia los terminales nerviosos que tú tienes en tu cuerpo, ¿ya? Entonces, básicamente, esa es la estructura que va a tener un virus, ¿ya? Recuerda que vamos a tener su cápside y luego una envoltura, ¿bien? Por ejemplo, es la estructura de un virus bacteriófago, ya que va a tener como un cuello y un recubrimiento que son así como perlas. Esas perlas van a ser proteínas, y aquí dentro tiene su material genético, ¿ya? Ahora, recuerda que te hablaba de que el ADN de los virus iba a ser diferente, ¿ya? Básicamente la diferencia es que su estructura es un poco distinta. ¿Y cómo así? Recuerda que nuestra estructura genética va a tener como fundamento principal la doble cadena o la doble hélice, ¿te acuerdas? La doble hélice de ADN. En el caso de los virus, no van a tener esa forma helicoidal, ¿ya? Simplemente van a tener una cadena doble lineal, como si fuera simplemente una escalera, ¿ya? O van a estar en forma de círculos, ¿ya? Formando como anillos, en el cual van a tener justamente su escalera en forma
lineal nada más, no se van a retorcer como se hace en el caso de los ADN de los otros organismos superiores, ¿ya? Eso en el caso de que tengan cadena doble, ¿ya? Estos son los virus mucho más evolucionados, los más difíciles de eliminar también. Los que tienen cadena simple van a ser lineales o circulares, o sea, tienen la misma distribución, ¿ya? No van a formar tampoco ningún tipo de hélice, sino simplemente van a tener una cadena lineal o una cadena circular. Esto es una cosa curiosa. ¿Sabes por qué llega a ser ADN simple y lineal? O sea, ya no va a tener doble, no va a ser doble, no van a tener las dos unidades que conocíamos en las cuales se van a gozar los ácidos nucleicos. Oh, perdón, las bases nitrogenadas, ya, sino que va a ser una sola, muy parecida al ARN, pero la diferencia es que recuerda que el ARN tiene como exclusividad a el uracilo dentro de sus bases nitrogenadas, ¿ya? En el ADN no existe esto, entonces va a tener adenina, guanina, citosina y timina, ¿ya? En cambio los ARN tienen adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿listo? Entonces eso es lo que hace que tenga un ADN de una sola línea o una sola cadena, no va a ser bicatenario en estos casos, ¿ya? En el caso del ARN tenemos cadenas simples, cadenas dobles, lo cual es una cosa un poco extraña porque sabemos que el ARN en los seres superiores es de una sola cadena, ¿no es cierto? Y en algunos casos va a tener polaridad, ya sea positiva o negativa, ¿ya? Eso va a determinar también la capacidad infecciosa que tiene. Por eso es que la hepatitis A suele ser mucho más benigna que, en este caso, la influenza, ¿ya? La hepatitis A, por cierto, es una enfermedad bastante común, no te vas a asustar, eso te lo puedes curar inclusive, ¿ya? Puede llegar a desaparecer. Y lo curioso es que después te puedes volver a reinfectar, ¿ya? A este tipo de virus no le haces inmunidad, ¿ya? Ahora, hay algunos que tienen polaridad mixta. Esos son virus bastante extraños, ¿no? Como el arenavirus, por ejemplo, ¿ya? Bien, los virus van a tener dos ciclos, ¿ya? El primero de ellos es el ciclo lítico, ¿ya? Viene de la palabra lisis, que significa destrucción, ¿ya? La palabra lisis va a significar destrucción. Entonces, tenemos primero que el virus que está representado acá por este hexágono va a acercarse hacia su huésped y al hacer contacto va a determinar si es compatible o no. ¿Listo? Una vez que determine que es compatible, va a inyectar su código genético. ¿Listo? Va a inyectar su código genético que luego va a tratar de reproducirse. ¿Listo? Mira, en este caso no está tocando para nada el núcleo. ¿Ya? No llega a combinarse con el núcleo. Simplemente entra al citoplasma, va a buscar los ribosomas y una vez que los encuentre, mira acá tienes un ribosoma, empieza a duplicarse, ¿ya? Tan igual como lo hace el ADN. ¿Te acuerdas cómo se duplicaba el ADN, no es cierto? Se separaban sus cadenas, luego venía el ARN mensajero, iba a traducirlo, luego lo iba a llevar a los ribosomas, donde el ARN ribosomal lo iba a transformar en una nueva cadena. Entonces, empiezan a generarse cadenas idénticas. ¿Listo? Diferentes cadenas idénticas y mediante otros procesos se van a formar sus cápsides. ¿Ya? Entonces, una vez que las cápsides estén llenas, el código genético se introduce en estas y cuando hayan bastantes, cuando hayan suficientes, lo que van a producir es que se rompa la célula porque es como que ya pues ya no hay más espacio para más, ¿ya? Como no hay espacio para más, simplemente rompen la membrana celular y van a salir al exterior, ¿ya? Pero utilizando generalmente, como te decía, la membrana de la célula y con eso se recubre, haciéndose menos fáciles de detectar para los organismos defensores del cuerpo infectado, ¿ya? En el caso siguiente, vamos a tener el ciclo lisogénico, ¿ya? En este ciclo va a pasar casi lo mismo, con la única diferencia, mira, se pasa igualito, ¿no es cierto? Viene el virus, toca la superficie, inyecta su genoma, inyecta su código genético, este va a ingresar hacia donde está el código genético del núcleo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí es donde se produce la mutación del código genético original, ¿ya? O sea, que el código de huésped va a ser transformado y luego, al integrarse este, va a empezar a realizar el proceso normal de traducción. Entonces, en vez de producir nuevas células idénticas o, en el caso de las células reproductivas, que sean diferentes, pero
con la mitad del código genético, en lugar de realizar, o sea, mitosis o meiosis, simplemente va a empezar a generar nuevos virus, ¿ya? Hasta que igual que en el caso anterior, por factores, en este caso van a estar en latencia, ¿ya? No es que se reproducen, ¿ya? Sino que se quedan en latencia escondidos dentro del virus. Y cuando hay alguna situación que les sea favorable, como hace rato recuerdas que te decía, cuando bajan tus defensas, algo es uno de los factores, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, cuando encuentran que es favorable que puedan dispersarse, van a romper la célula y van a liberar sus nuevos organismos, ¿listo? Y se va a repetir el ciclo. Entonces, básicamente tenemos eso, el ciclo lisogénico y el ciclo lítico, ¿ya? Ambos casos vienen de la palabra lisis, que va a significar destrucción, ¿listo? Solo que en este caso va a haber una generación con la mutación respectiva de el código genético de la célula huésped. ¿Bien? Entonces, mira, justamente eso nos menciona acá, ¿ya? ¿Qué es el ciclo lítico? Produce inmediatamente los ácidos nucleicos virales y las proteínas de la cápsula, ¿sí? Esto donde lo realizan directamente en el citoplasma, ¿ya? En cambio, en el lisogénico van a convertir su genoma para transformar la célula a la que están infectando, ¿ya? Con eso obtienen que van a garantizar en sí la reproducción sin que haya intervención de los macrófagos o de los glóbulos blancos que van a tratar de defender ante una posible invasión. ¿Listo? Bien, mira, en este caso tenemos lo que es el ciclo reproductivo de justamente el virus del SIDA, ¿no? El HIV, el virus de inmunidad humana, ¿ya? El virus que tiene más o menos esa forma se acerca y estas estructuras que tiene el exterior, que son glicoproteínas, van a aproximarse y van a captar los receptores de las células, en este caso de los linfocitos T, ¿ya? Al detectarlo, van a integrarse, ¿ya? Van a hacerse absorber, ¿ya? Recuerda que los linfocitos son células que van a comerse, por decirlo así, a células o organismos que van a tratar de infectar a nuestro cuerpo. Entonces, aprovechan ese mecanismo de defensa para utilizarlo en contra de la propia célula, ¿ya? Se hacen comer y una vez dentro, liberan su código genético, ¿ya? En este caso es un ADN que va a ser lineal, ¿listo? Este ADN lineal va a migrar hacia el núcleo y va a infectar precisamente al ADN del linfocito, ¿ya? Se va a integrar con este y luego estas van a ser justamente lo que va a desplazar del ADN, una vez que lo ha mutado, desplaza este. ¿Para qué? Para que se generen nuevos organismos. ¿Listo? O sea, se van con esos fragmentos, se van con los ribosomas y van a empezar a generar nuevos virus. En este caso, en el caso del SIDA, no llega a destruir la célula huésped, ¿ya? No llega a destruirla. Va a mantenerla así por mucho, mucho tiempo. ¿Ya? Por eso es que el proceso es tan lento en el caso del SIDA. Una vez que te contagias con HIV, tienes varios años hasta que logren detectarlo o hasta que empieces a tener síntomas, ¿ya? Es más, hasta donde sé, 3 años después de que te infectaste, recién puedes tener una noción de si lo tienes realmente o no. Aunque actualmente se pueden hacer pruebas de sangre con 6 meses y ya pueden llegar a detectar su presencia, ¿ya? En el caso de los virus no van a detectar en sí su presencia, sino los anticuerpos que generan su presencia, ¿ya? Y como en este caso no va a haber anticuerpos, no son solo los linfocitos, es mucho más difícil que vaya a haber una detección temprana de este, ¿ya? Por eso es que en el caso del COVID, a partir de 2 o 3 días ya pueden llegar a detectarlo porque ya se empiezan a generar las defensas necesarias, ¿no es cierto? Entonces, empieza a liberar, empieza a formar una vesícula del linfocito infectado y hay un nuevo virus, ¿ya? Que ya no va a ser simplemente así como lo ves, ¿no es cierto? No solamente con su cápside, sino va a tener ya su envoltura que le va a permitir protegerse y aislarse de otros virus. Es más, estos van a hacerse notar por otros linfocitos. Entonces van a permitir que otros linfocitos los devoren para otra vez iniciar el proceso. Entonces es un proceso que va en una progresión geométrica, ¿ya? Porque empieza 1, después son 2, después son 4, después son 8, después 16, después 32, y así poco a poco van aniquilando a todas las células del organismo, ¿ya?
Es por eso que es tan difícil combatir precisamente el HIV. Ahora, otra característica que tiene este tipo de familia, precisamente la familia de los retrovirus a la cual pertenece el HIV, es que andan mutando su código genético, ¿ya? O sea, si tienen una estructura AG, AG, AAGG, por decir hoy día, para mañana puede cambiar a GCA, GCA, GCA. Entonces, considera que si bien es cierto, no tienen un código genético demasiado extenso, pero es lo suficientemente largo para producir millones de combinaciones posibles, ¿ya? Por eso es que es casi imposible que un retroviral vaya a poder eliminarlo, ¿ya? Es casi imposible. Por eso simplemente se logra controlar sus síntomas, pero en sí el virus es prácticamente imposible de eliminar hasta el momento, ¿ya? Mira, en este caso, lo que tienes acá es un linfocito, ¿ya? Y estos que van saliendo justamente son las cápsulas de los virus ya con su envoltura. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Entonces, es una microfotografía electrónica. Ahí podemos apreciar justamente los virus que van a ir saliendo de el linfocito enfermo, ¿ya? Entonces, para resumir, decíamos que los virus son parásitos intracelulares. No son organismos vivos, no tienen metabolismo, no poseen sistemas productores de energía, ¿ya? Recuerda que el sistema productor de energía en las células va a ser la mitocondria, ¿ya? En el caso de las células más simples, o sea, los procariotas, van a trabajar directamente con otro tipo de células y más directamente utilizan directamente la energía que van a proveer del exterior, ya sea del sol o de componentes químicos que van a encontrar en los hábitats en los cuales viven, ¿ya? Entonces, su información es de un solo tipo, recuerda, puede ser ADN o puede ser ARN, ¿listo? Ahora, todos los virus poseen una cubierta protectora, ¿ya? Que es una cápside, ¿listo? Formada por lipoproteínas, ¿sí? Y en algunos vamos a tener una estructura membranosa llamada cobertura, ¿sí? Esta envoltura que lo van a obtener principalmente de las células a las que van a infectar, ¿listo? Ahora, hay otros términos que también están relacionados con este tema, ¿ya? El primero es los viroides, ¿ya? El detalle con los viroides es que no van a ser virus porque no van a presentar ni cápside ni envoltura. O sea, simplemente van a ser material genético libre con algunas inclusiones adicionales. No es otra cosa, ¿ya? Ahora, estos viroides van a infectar plantas y van a infectar animales, ¿ya? Entonces se podría decir que un viroide es una especie de virus, pero que no va a tener ningún tipo de recubrimiento. Los priones, por otro lado, van a ser eh, también pedazos o fragmentos. Ya me están avisando que quedan 10 minutos, ¿ya? Ya, te decía, van a ser fragmentos antecesores a los viroides. Simplemente van a ser cadenas proteicas que van a llegar a ser infecciosas también, ¿ya? Van a producir algunas dificultades dentro de los genomas de los individuos que van a infectar, ¿ya? Entonces, priones, viroides y virus van a ser seres inanimados, que nos van a permitir justamente la infección hacia otros organismos para poder duplicarse o multiplicarse. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, con esto terminamos nuestra presentación por hoy. Pero vamos a ver ahora lo que es tu guía. ¿Listo? Entonces, me estaba olvidando esto. Mira, ¿ves? El virus va a provenir de una palabra griega que significa veneno o tóxico, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la palabra virus, ¿ya? Acá hay algunas características adicionales, esto ya lo tienes tú, entonces lo puedes leer tranquilamente, ¿ya? Estos son algunos tipos de virus, ¿ya? No te he puesto la clasificación de los virus porque realmente es complicada y va cambiando prácticamente cada año, ¿ya? Entonces hay clasificaciones generales y no hay una taxonomía aceptada, ¿ya? Es más, los virus junto con otros organismos inanimados o que están en el límite entre la vida y lo inerte, van a estudiarse dentro de otra categoría. ¿Listo? Por eso es que no se considera dentro de la biología como tal, aunque son los biólogos los principales estudiosos de
este tipo de organismos, por decirlo entre comillas, porque en sí no son organismos, ¿ya? Este tipo de agentes infecciosos, le diremos, ¿ya? Entonces, mira, los papilovirus, por ejemplo, son un tipo de virus que van a infectar muchas estructuras, ¿ya? Hay uno de ellos que es el virus del papiloma humano, ¿ya? Que justamente produce esto, las verrugas genitales, ¿ya? El papiloma humano puede llegar a producir cáncer en el caso de las mujeres, ¿ya? En cambio, en el caso de los hombres, no produce mayor cosa que estas verrugas y simplemente son cuestiones estéticas las que producen, no producen otra cosa, ¿ya? Ay, perdón. Entonces, los, los varones somos simplemente eh, vectores, ¿ya? No, o sea, lo contagiamos, lo transmitimos, pero no lo padecemos, en el caso del papiloma humano, ¿ya? El herpes es también un tipo de virus, justamente el virus de la varicela, es un tipo de herpes virus, ¿ya? La gripe también está relacionada dentro de eso, ¿no? Entonces, hay varios virus que van a tener diferentes tipos de clasificación, ¿ya? Acá también vamos a encontrar a los que son los coronavirus, que no están acá especificados, ¿no es cierto? Y que se han puesto de moda últimamente, porque nos están causando bastantes problemas, ¿no? Bien. Entonces, chicos, mientras voy viendo esta parte, vamos avanzando hacia lo que es, ya mira, justo acá nos habla del ciclo lítico y del lisogénico, lo que ya te había explicado también en las diapositivas. ¿Listo? Entonces ahí lo tienes un poco más explicado. Pues vámonos justamente a lo que es la retroalimentación en los minutos que nos quedan. Y mientras tanto, colócame tu nombre en el chat, por favor, para saber qué has estado. No vaya a ser que el profesor se olvide de verlos y después no los considere. ¿Ya? A ver, ¿quiénes están por acá? Franciné, Héctor, André, Leonardo, Rubí, Rachel, Nichols, Maura. Bueno verla después de tiempo, saber que existe, ¿ya? Y nuestro querido Yamil, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, chicos, entonces no se olviden, por favor, pongan su nombre. Quien no ponga su nombre lo considero que no ha asistido, ¿ya? Bien. Entonces, ahora sí me activan sus audios. Y si no quieren activarse, los activo yo. Profesor, Ya está. Dijo profesor, cámara. profesor dijo poner qué? Su nombre. Escriban su En- nombre en el chat. ah, Ya. pero ya. Está privatizado. Deshabilitado. Deshabilitado. ¿Así? A ver, ¿qué pasaba? Ya me acuerdo qué pasó. ¿Dónde está? A ver, vamos a participar. Ya está. Listo. Ahora sí. Sí, ya ves, ya se puede. Bueno, Rubí solamente aprendió a escribir la R. Bueno, le vamos a considerar, ¿ya? Ya. Me Escriban su nombre en el chat. equivoqué. Escriban sus nombres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos terminando esta parte con la retroalimentación. ¿Ya? Entonces, nos dice uno, son agregados a asociaciones supramoleculares nucleoproteicos. ¿Qué son estos? Estructura casi. Ya. En este caso, agregados a asociaciones supramoleculares van a ser los priones. ¿Ya? ¿Por qué? Priones. A ver si puedo escribir para ayudarles. A ver. Creo que ya se puede. Mi cafetera está sufriendo. Y el tiempo sigue pasando. Ya está. Priones. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles eran las estructuras que teníamos dentro de un virus? Teníamos su cápside, la envoltura, y lo más importante, su material Genoma y genético. envoltura. ¿Sí? No es cápside, es cápside por si acaso. Ya si pueden lo corrigen. ¿Ya? Los virus se clasifican según el tipo de ácidos nucleicos del siguiente modo.
¿ya? ADN y RN. ARN. Correcto. Según las células que infectan pueden ser linfótropos, dermatrópicos, tenemos los que ya les había mencionado, los bacteriófagos, y los últimos, los últimos no me acuerdo, ¿ya? Lo revisan arriba, chicos, para no perder tiempo, porque ahorita entre que lo busque, vamos a perder tiempo. Como te digo, esto de las clasificaciones va a variar mucho, ¿ya? Entonces, aprenderlo de memoria es por gusto, ¿ya? A ver. A ver, ya tienes esto. Justamente ya te le mira de los viriones, de los priones y estas cosas, ¿sí? Ya. Entonces, acá mira. Contienen partículas de proteína infecciosa, aparentemente no contienen ácido nucleico, causan enfermedades en animales, incluido el ser humano, ¿sí? ¿Cuál era de ellos, de los tres que vimos, de los virus, viroides y priones, el que no contenía material genético? Solamente eran cadenas de proteína. ¿Te acuerdas? No te acuerdas, eran los priones, ¿ya? Entonces, los virus ya están acá. Estos van a ser los viroides, ¿ya? Los viroides sí van a tener pequeñas moléculas de ARN, pero no van a tener una cápsula que los contenga, ¿ya? Bien, entonces vamos acá a la 1. Dice, ¿cuáles son las partes que conforman la estructura de los virus? Otra vez. ¿Cuáles serán? Primero Ácidos material genético. nucleicos, cápside y envoltura. Ya. Cápside, Es- que se agrupan en capsómeros también, lo puedes llamar así. Y, por último, la envoltura. ¿Sí? Listo, acá dice, los priones, ¿qué tipos de enfermedades características producen en el hombre? ¿Ya? Los priones lo que van a hacer generalmente producen enfermedades genéticas, ¿ya? ¿Listo? ¿A quiénes agrupa acitota? Ya este es un nombre que le dan, otros le dicen viridae, otros le dicen virae, entonces bueno, en eso no hay consenso actualmente, ¿ya? ¿A quiénes agrupa? Virus, priones, viroides, ¿listo? Son los principales, hay otros que de menor importancia, pero los principales son estos virus, priones y viroides. Listo, chicos, hasta acá quedamos. Espero que haya puesto todo su nombre. Mira, tenemos menos de un minuto. Felicitaciones por estar acá. Ya tienen su horario, supongo. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Nicole, si tienes algo que decir, dilo rápido antes que se nos acabe el